Primera de Samuel 23. El domingo pasado tuve la esperanza de poder reunirnos aquí e incluso les mandé un mensaje previo a ustedes diciendo que íbamos a tener el servicio, pero el clima se puso más pesado de lo que pensé, ¿no? Y por eso no tuvimos el servicio. Entonces continuamos hoy. Primera de Samuel 23, ¿no? Y quiero empezar este servicio haciéndote una pregunta. Quiero empezar este estudio haciéndote una pregunta. Y esa pregunta es si es que tú alguna vez te sentiste, pues, perseguido. O te sentiste perseguido, de pronto, hoy en día, estás padeciendo algún tipo de persecución. Pues David también fue perseguido. Él fue perseguido de muchas maneras, pero tuvo un perseguidor en particular que quería verlo muerto a como dé lugar, ¿verdad? Estuvimos hablando de Saúl en los capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces, en los capítulos anteriores hemos visto también a un David en constante, pues, huida de las manos de Saúl. Así que mientras leía yo ese capítulo, pensaba en nuestra posición cristiana referente a esto mismo, referente a la persecución. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice la palabra del Señor. Escucha bien, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero ¿a qué justicia se refiere aquí? Algo que necesitamos entender es que cuando la Biblia habla de justicia, siempre relaciona la justicia con Dios. Para entenderlo mejor, las personas que tienen pues Jesús en mente, cuando pronuncia aquí esta bienaventuranza, son las personas que sufren, son las personas que padecen por causa del reino. Son los hombres y mujeres que en todo buscan siempre, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, como lo menciona Mateo 6:33, para entenderlo mejor todavía. La palabra justicia en este contexto es un sinónimo de piedad. Así que lo dicho por nuestro Señor Jesucristo podría entenderse entonces como bienaventurados o cuán felices los que padecen persecución por causa de su piedad, por causa de su fe, por causa de su amor por Dios, porque de ellos, dice, de ellos es el reino de los cielos. Aquí se está hablando entonces de aquellos hombres y mujeres que por causa del ejercicio de su fe son oprimidos. A causa por el ejercicio de su fe son maltratados por un mundo vendido al pecado. Entonces, aquí se está hablando de aquellos que tienen como motivación el amor de Dios. Aquellos que tienen como motivación la santidad. Aquellos que diariamente pues crucifican sus propios deseos para ser parte de lo eterno. Así que como cristianos debemos aprender a reconocer el valor de la persecución. ¿Y por qué debemos reconocer el valor de la persecución? Porque la persecución nos permite compartir un tipo de comunión única con el Señor. Lo que está pasando alrededor del planeta debería regalarnos esto ahora mismo. No deberíamos estar dispersos por aquí y por allá. Deberíamos estar unidos buscando al Señor. El mismo Pablo resume una serie de cosas que tuvo que entregar por causa de Cristo. Sin embargo, él consideró cada una de esas cosas como basura. ¿Y por qué las consideró como basura? Pues las consideró como basura porque estas cosas de algún modo permitieron que él pueda experimentar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Pablo consideró sus cadenas como una gracia, o como gracia, mejor dicho, como un favor concedido por Dios. Filipenses habla de esto. Entonces, podemos llegar nosotros a la conclusión de que la persecución cristiana es sumamente buena para cada uno de nosotros. La persecución es buena para cada uno de los creyentes. El mismo Santiago sostiene que las tribulaciones prueban la fe cristiana. El mismo Santiago sostiene que las tribulaciones desarrollan un tipo de resistencia en la vida de cada uno de los creyentes. Además, obviamente, de desarrollar un tipo de madurez también en la vida de cada uno. Entonces, debemos entender que todo aquel que verdaderamente sigue a Cristo
va a padecer persecución. Debería padecer persecución. Va a padecer oposición. Padecerá de algún modo, pues, resistencia del mundo. Será puesto a prueba. Y será puesto a prueba cada día. Y justamente esa es una de las razones por la cual Dios levantó la iglesia. Esa es una de las razones primordiales por la cual Dios levantó la iglesia. El compañerismo que se fomenta al congregar es muy importante. ¿Por qué? Porque produce un tipo de unidad que es sumamente importante en la vida de cada creyente. Incluso el mismo David, ustedes recuerdan que estuvimos hablando de esto hace 2 semanas atrás, el Señor le envió 400 personas cuando él estaba solo en la cueva de Adulam. ¿Me dejó entender? Le mandó 400 hombres mientras él estaba solo en la cueva de Adulam. Entonces debemos entender que cuando estamos juntos en las dificultades, de algún modo el Señor usa esto para unir a su pueblo, para que uno con el otro pueda alentarse en conjunto, pueda recibir ese apoyo en conjunto como pueblo de Dios. Incluso las dificultades pueden estimular al pueblo del Señor a hacer una mayor determinación para amarse y consolarse los unos a los otros. Y es por eso pues que cada domingo es sumamente importante tener la oportunidad de poder todos nosotros congregarnos, ¿sí? Una advertencia quiero darte. Tengamos cuidado de adaptarnos a las formas y costumbres de este mundo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerda que cuando el Evangelio llegó a la ciudad griega de Tesalónica, hubo allí una turba de maleantes. ¿Tú recuerdas ese relato? Una turba de maleantes que prendieron o que capturaron a algunos cristianos y los llevaron ante los tribunales con la acusación de que ellos habían trastornado al mundo. ¿Recuerdas tú eso, verdad? Eso está en Hechos, capítulo 17. Entonces, tengamos cuidado de adaptarnos al mundo, porque adaptarse al mundo de alguna manera pues es negar a Cristo. Jesucristo mismo lo dijo: el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. El Señor mismo lo dijo. Así que no hay dudas de que Jesucristo nuestro Señor pues espera que los suyos dispongan sus vidas para tomar aquella cruz cada día, cada día. Debemos reconocer, todos nosotros debemos reconocer que no somos de pronto gigantes ni tampoco somos héroes, ¿verdad? Somos gente común, somos gente sencilla, que de pronto incluso se podría asustar con la posibilidad del sufrimiento, se podría asustar incluso con la posibilidad de la vergüenza. Así que me pregunto yo, ¿cómo es que podemos hacer todas estas cosas? ¿Cómo es que podemos llevar cada uno de estos consejos dados por el Señor en nuestras vidas? 2 cosas debemos de tener en cuenta. Primero, que la capacidad para aguantar la persecución y soportar la difamación y el martirio viene de la gracia de Dios y no de nosotros. No podemos hacer estas cosas o no podemos resistir la persecución en nuestras propias fuerzas. Todo parte de la gracia divina de nuestro Señor. Entonces, sostengamos esta idea. No es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia de Dios en nosotros. Entonces, si estás padeciendo persecución, acércate al Señor. Si estás padeciendo persecución, confía en Dios, acércate a Él. Regresando a 1 Samuel 23, ahí estaba David entonces, un hombre perseguido por seguir la voluntad de Dios. Nos encontramos aquí en un escenario totalmente distinto. Mientras David se encontraba huyendo de Saúl, una ciudad israelita estaba siendo atacada por los filisteos. La ciudad se llamaba Keilah, como lo estás viendo ahí tú. La ciudad de Keilah estaba ubicada aproximadamente a 3 millas al sur de la cueva de Adulam. Así que, dada la cercanía al lugar donde David estaba refugiado, les dieron aviso para que los ayudara. Ahora, la responsabilidad de defender a Keilah era del rey Saúl y no de David, ¿verdad?
pero evidentemente, como lo vamos a leer aquí, no llegó ayuda de Saúl. Y por esa razón, la gente entonces pensó en David, el valiente guerrero de Israel. Instintivamente, David quería salir en su defensa. Sin embargo, prefirió actuar en prudencia. Y esa es una palabra que tú debes marcar siempre, en tu mente, en tu corazón y en tu Biblia. Prudencia. Consultó David a Dios. Ahora, cuando David contó con la autorización de Dios, los guerreros de David tenían miedo. Y algo que nosotros debemos saber es que la Biblia instruye que cuando uno va a la batalla no es bueno ir a pelear si es que tú tienes miedo. Por lo tanto, David volvió a consultarle a Dios. Y con la confirmación de Dios, David y sus hombres decidieron ir sabiendo pues que ellos contaban con el favor del Señor. Primera de Samuel 23, 1 al 4, vamos a leerlo. Dice, y dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las eras, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra, dice, a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos, dice, con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Estamos viendo aquí entonces que las peticiones llegaron a oídos de David y no a oídos del rey, ¿verdad? A oídos del rey Saúl. Nos podemos preguntar aquí por qué. La respuesta es simple. Saúl no estaba cumpliendo su rol como rey de Israel. Recordemos pues que era el trabajo de Saúl pelear contra los filisteos, pero Saúl no lo estaba haciendo, así que Jehová llamó a David a hacerlo. Y esto porque Dios amaba demasiado pues a su pueblo como para dejar sufrir a su pueblo, ¿verdad?, por culpa de alguien infiel. Si Saúl no estaba a la altura de esta tarea, Dios iba a levantar un hombre que estuviera a la altura de esta tarea. Y en este caso fue David el hombre indicado. Por lo tanto, podemos ver aquí que Dios siempre se va a proveer para cumplir sus propósitos. Estamos viendo aquí que Dios guió a David a actuar como un rey, incluso cuando éste no lo era. Lo estamos viendo aquí. Además, David consultó a Jehová, lo que mostraba dos aspectos de su vida: sabiduría y entrega. Sabiduría y entrega. Algunos hubieran de pronto podido decir inmediatamente, esta no es mi responsabilidad, dejen que Saúl se encargue de esto, mientras que otros hubieran podido decir inmediatamente, vamos, yo puedo arreglar este problema, ¿verdad? Pero creo yo que cualquiera de estos caminos hubiera sido pues insensato, totalmente insensato. Sin embargo, David fue sabio porque él consultó a Jehová. Ahora, aparentemente todo esto era una locura, ¿verdad? Vayamos por partes. Primeramente, David tenía solamente 400 hombres y cada uno de estos hombres estaba hecho ruina, ruina total. Hablamos de ellos el domingo pasado. No era un ejército regular. Eran hombres que estaban afligidos, eran hombres que estaban endeudados y eran hombres que estaban en amargura de espíritu. En segundo lugar, David tenía suficientes problemas con Saúl como para agregar pues más problemas metiéndose en este asunto, ¿verdad?, con los filisteos. Y en tercer lugar, el hecho de enfrentar a los filisteos llevaría de algún modo pues a David a exponerse abiertamente ante el rey Saúl. Recordemos pues que él estaba siendo perseguido. Sin embargo, a pesar del riesgo, podríamos decir que David hizo esto por dos razones sumamente válidas. Uno, quería cumplir la orden de Dios. Y dos, quería cubrir la necesidad de la gente en ese momento. Podríamos decir entonces que David estaba dispuesto a arriesgarse para obedecer la orden de Dios. Él estaba dispuesto a arriesgarse para obedecer a Dios y velar obviamente por la necesidad de los demás. Ahora, los hombres de David le aconsejaron no ir a Keilah. Y podemos entender este consejo por todo lo antes mencionado. Sin embargo, a raíz de que David en ese momento no era un hombre con un corazón necio o alguien que se dejaba llevar por sus emociones,
consultó a Dios, consultó a Jehová una vez más. En otras palabras, sabiamente tomó las palabras de sus hombres con gran consideración, lo que nos muestra pues que David era un hombre que sabía escuchar el consejo. Así que David lidió con el consejo y vio que en muchas maneras este consejo tenía sentido. Y al mismo tiempo pues él sabía que este era un asunto que debía ser decidido delante de Dios, delante de Jehová. Y este punto aquí es muy interesante de considerar. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que a Dios siempre le agrada confirmar su palabra, especialmente cuando nos dirige a hacer algo difícil, especialmente cuando nos dirige a hacer algo pues inusual. Y aquí en este relato, Dios no solamente confirmó su orden o la orden anterior, sino que también le regala una promesa con esta confirmación. Le dijo: entregaré en tus manos a los filisteos. Entregaré en tus manos a los filisteos. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, dice. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keilah. Estamos viendo aquí entonces que David hizo lo que Dios le pidió. Fue obediente, ¿verdad? Hay que entender que no es suficiente buscar o saber únicamente cuál es la voluntad de Dios. No es suficiente eso. Debemos estar comprometidos a obedecer la voluntad de Dios. Incluso pues cuando nos pida algo difícil de hacer, necesitamos ser obedientes al llamado de Dios. Aquí vemos que David fue obediente. Aquí estamos viendo que David fue obediente y Dios bendijo y cumplió a la perfección la promesa que le hizo entre los versos 4 y 5. Vamos a leer en los versículos 6 al 8. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó, dice, siguiendo a David a Keilah, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keilah. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, dice, entrando en la ciudad con puertas y cerraduras, y convocó Saúl a todo pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y a sus hombres. Vemos aquí entonces que Saúl pensó que Dios lo había bendecido, de algún modo, ¿verdad? Y le había dado la victoria sobre David. Eso era lo que él pensaba. Era verdad que Dios había guiado a David a Keilah, y era verdad también que esto de algún modo pues exponía a David al ataque de Saúl, pero no era verdad que Jehová lo había entregado en manos de Saúl. Saúl aquí está cometiendo el típico error que muchas veces nosotros cometemos también. Saúl cometió el error de asumir que alguien que es enemigo de Jehová solo lo es o podría serlo porque es nuestro enemigo. ¿Me dejo entender? Él asumió esto, pero no era cierto, en un sentido. Versículos 9 al 13. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en las manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Y David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Podemos ver aquí otra vez que David vuelve a consultar a Dios. Algo que debemos saber es que Dios ama el hecho de ser buscado siempre. El hecho de ser buscado con frecuencia por un pueblo que ora, pues. Y eso es sumamente importante. Siempre decimos aquí que tratamos de enseñar la palabra correctamente, ¿verdad? Libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero si nosotros estamos fallando en la oración,
vamos a tener un problema grave como iglesia. Si nosotros estamos fallando en la comunión, vamos a tener un problema grave como iglesia, porque son parte de los principios básicos de la iglesia. Entonces, David pudo haberse quedado y pelear, ya que había una parte en él que probablemente lo deseaba. Sin embargo, David sabía que esto no venía de Jehová y que mucha gente inocente podía resultar herida en la batalla a causa de sus malas decisiones, de sus decisiones apresuradas. Así que David, que era un gran guerrero, se tuvo que humillar y tuvo que escaparse. Recordemos que David no era el tipo de hombre que huye o que huía de la batalla. Sin embargo, no permitiría pues que su orgullo afectara a los demás. Una lección para nosotros, algo que como cristianos debemos entender, es que para seguir la voluntad de Dios, debemos dejar nuestro orgullo de lado. Debemos dejar nuestros propios deseos y anhelos de lado. Regresando a David, podríamos decir que su humilde corazón, dispuesto a escuchar y seguir la voluntad de Dios, de algún modo salvó a la ciudad de Keila. Una ciudad que incluso estaría dispuesta a entregarlo en manos de Saúl. Lo que nos lleva a pensar que cada cosa que hagamos, debemos hacerla como para el Señor. Cada cosa que hagamos debemos hacerla sin esperar un tipo o algún tipo de recompensa. Sucede que quizá hagas algo por alguien y esa persona en algún momento te diga que nunca te pidió que lo hicieras, ¿verdad? Lo que posiblemente puede causar un tipo de dolor en tu corazón. Y es por eso que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Versículos 14 y 15. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, se habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Zif era un pueblo que se encontraba bajo la punta sur del Mar Muerto. No era un lugar cómodo, no era un lugar fácil en el cual estar. Así que esto nos lleva a pensar que Dios guiaba y protegía a David, pero David no vivía pues de algún modo una vida cómoda ni fácil, ¿verdad? Este era un tiempo esencial para la obra de Dios en la vida de David. Recordemos que él se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios en el campo del pastor. Y ahora se convertiría en el rey mientras permanecía en el desierto. Así que debemos recordar, es en nuestro desierto, en nuestra etapa de sequía, en donde Dios va a probar nuestros corazones para entregarnos pues aquella bendición, para comenzar a enrumbarnos, a cumplir el plan por el que cada uno de nosotros fuimos llamados. Saúl era un enemigo decidido. Saúl estaba buscando a David todos los días, un enemigo imparable. En su búsqueda por David, estaba tan obsesionado con asesinar a David que no le prestaba atención al trabajo que Dios le había llamado a hacer, porque él estaba obsesionado en buscar a David. Así que me pregunto yo, ¿con qué podríamos estar nosotros obsesionados o distraídos que de pronto hemos dejado el trabajo que Dios nos ha pedido a hacer de lado? Versículos 16 al 18. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, dice, a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Esto es lo que Jonatán hizo por David. Jonatán no podía rescatar a David, pero fortaleció su mano en Dios. Es lo que estamos leyendo aquí. Jonatán no podía darle a David todas las respuestas, pero él fortaleció su mano en Dios. Jonatán no podía quedarse con David, pero él fortaleció su mano en Dios.
lo cual era un valioso regalo para David. ¿Y de qué manera la fortaleció? Entregándole ánimo. De esa manera, le entregó ánimo. Le dijo, no temas. Al animar entonces a David, Jonatán le dio razones para no temer. Y David podía rechazar el temor porque Dios lo iba a proteger. Él sabía que Dios lo protegería. No te hallará la mano de Saúl, mi padre, le dijo. Podría rechazar el temor porque la promesa de Dios se iba a cumplir, porque todos nosotros sabemos que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Tú reinarás sobre Israel, le dijo. Podía rechazar el temor porque tenía amigos fieles como Jonatán a su alrededor. Yo seré segundo después de ti, le dijo. Entonces, debido a su gran amistad, David y Jonatán esperaban pues con ansias aquel día en que David fuera rey y Jonatán lo ayudara, ¿verdad? O lo apoyara. Sin embargo, ese día sería interrumpido porque Jonatán moriría pues antes de que David se convirtiera en rey. Las palabras de aliento de Jonatán eran una combinación de promesas divinas y una expresión de deseo y esperanza también. Saúl sabía que David sería el próximo rey, porque Jehová lo había ordenado así. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Saúl era pelear contra la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos de algún modo peleando también en contra de la voluntad de Dios? Si es que eso está sucediendo en tu vida, estás haciendo algo que no tiene sentido. Saúl lo estaba haciendo. Estaba peleando contra la voluntad de Dios. Necesitamos entender que tenemos un Dios fiel. Necesitamos entender que tenemos un Dios inmutable. Un Dios que cumple sus promesas sin importar cuál sea el escenario, sin importar cuál sea la condición en la que te puedas encontrar. Lo único que debes hacer es seguir el sendero de la obediencia. Lo único que debes hacer es ser obediente. David y Jonatán habían hecho un pacto, y lo leímos aquí, pero ahora lo volvían a confirmar. Lo volvían a confirmar. Y esta fue la última vez que David y Jonatán se vieron en la tierra. Y su relación aún estaba confirmada en un pacto. Versículos 19 al 23. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora y aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él, dice, es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Esto me hace pensar que en la vida, por cada fiel Jonatán, también hay uno llamado Sif, ¿verdad? Por cada fiel hay uno que traiciona. Saúl estaba tan espiritualmente retorcido que le dijo a los traidores de un hombre inocente, benditos sean vosotros de Jehová. Imagínense. Además dice, se me ha dicho que él es astuto en gran manera. No era la astucia de David, lo que evitaba que Saúl lo atrapara, era la bondad y la fidelidad de Dios que protegía la vida de David. Sin embargo, Saúl no quería creer eso. Así que en ese momento David expresó sus sentimientos a Jehová en una canción. Y esta canción es el Salmo 54. El título del Salmo dice, Masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? El Salmo 54 muestra cómo David clama a Jehová por ayuda. Él dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Dice el verso 1. En el Salmo 54 David entendió a sus enemigos. Él dice,
porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. En el Salmo 54 David expresa su confianza en Jehová porque él dice, he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. En el Salmo 54 David deja la amargura y el temor y alaba a Jehová. Él dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Así que a pesar de todo lo que está aconteciendo en la vida de David, a pesar de que él estaba padeciendo por tanto y siendo perseguido, él se mantiene en el Señor, mantiene su mirada en Dios. Versículos 24 al 29. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres, dice, por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por lo tanto Saúl de perseguir a David y partió, dice, contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Estaban en la misma montaña, únicamente separados por una cumbre. Sin embargo, la mano de Dios fue tan evidente para David y sus hombres que marcaron ese lugar para recordarlo. Pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamalecot, ¿no? Que significa la roca de la huida. Entonces, Dios seguiría abriendo camino para hacer cumplir su promesa. Dios va a seguir abriendo camino en tu vida para cumplir su promesa, la promesa que tiene destinada para ti. Sin embargo, aquí, solo una cosa le demandaría Dios a David, así como Dios te demandará una cosa a ti también. ¿Y qué es eso? Obediencia. Obediencia. Recuerda que cada uno de nosotros hemos sido puestos en este mundo con un llamado y un propósito específico, el cual decidiremos cumplir o no. Si es que somos obedientes o no. David decidió ser obediente. Saúl decidió ser desobediente. No olvides que Dios tiene un llamado para tu vida. No olvides que Dios tiene un propósito para ti. Muchas cosas he descubierto en el transcurso de mi vida como misionero. Muchas cosas he descubierto en el transcurso de mi vida como creyente, como cristiano. Y algo de lo cual agradezco al Señor es que el Señor es un Dios de acción. Y Él está moviéndose continuamente alrededor de nuestras vidas, en nuestras vidas y alrededor del mundo, obviamente. Nosotros fuimos, o se nos entregó a nosotros un llamado, se nos entregó a nosotros una comisión, la cual creo yo debemos despertar cada día en nuestra búsqueda constante con el Señor. No esperemos al último día, no esperemos estar en un momento de crisis para darnos cuenta que Dios tiene algo preparado o específico para nosotros. Dios quiere usarte ahora. Dios quería usar a David y lo usó. Dios estaba preparando su corazón en medio de la adversidad. Sigamos constantes. Sigamos animándonos los unos a los otros. Sigamos animados para venir a escuchar la palabra de Dios. Como lo dijo Jorge en algún momento, ¿no? Debemos de venir todos nosotros predispuestos a buscar a Dios. Debemos de venir todos nosotros con un papel y un cuaderno para ir apuntando todas las cosas que Dios nos habla en el transcurso del servicio. Porque hay tanta información que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Yo tengo una mente muy olvidadiza y por eso tengo que anotar todas mis notas. Todo mi estudio, ¿verdad?
Busquemos a Dios. Busquemos a Dios con franqueza. Busquemos a Dios con un corazón abierto, con un corazón humilde. No perdamos la humildad. Están pasando tantas cosas en este mundo que están interrumpiendo o está interrumpiendo la relación entre Dios y el hombre. Estamos pasando por un tiempo de crisis en la historia cristiana. Así que debemos estar despiertos a esa realidad. Ánimo, tengan ánimo. La palabra de Dios tiene efecto en nosotros, ¿sabes cuándo? Cuando vienes predispuesto a escucharla. Cuando le dices a Dios en tu corazón, Dios mío, háblame. Te aseguro que si tú haces eso, Dios te va a hablar muchísimo. Yo recuerdo la primera vez cuando me dijeron a mí, Dios te va a hablar y la única forma que te hable es en la Biblia. Yo decía, ¿cómo me va a hablar Dios en este libro tan grande? ¿Cómo va a ser? Pero el día que yo dispuse mi corazón para escucharlo, la palabra de Dios se hizo viva en mi vida. Entonces la palabra de Dios se va a hacer viva en tu vida también cuando tú decidas escucharlo. No se trata del estudio que yo te dé ahora únicamente, sino se trata de cuánto tú recibas y estés dispuesto a hacer y a obedecer. ¿Cuánto nos ha hablado el Señor ahora? ¿Cuánto nos ha hablado el Señor ahora? Nos ha hablado acerca de la obediencia. Necesitamos ser obedientes. A tiempo y afuera de tiempo. No importa lo que tú estés pasando, necesitas ser obediente. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos hablado acerca de la justicia y la justicia es un sinónimo de piedad. El Señor va a escuchar la oración de aquellos que oren en fe, de aquellos que hayan dejado y que hayan crucificado su carne, o que crucifiquen su carne diariamente. El Señor escuchará tus oraciones. De otro modo, la palabra de Dios dice que Él no escucha las oraciones de los impíos. Por eso necesitamos buscarle. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Es sumamente importante. Vamos a orar y vamos a dejar el servicio aquí esta tarde.